vamos a estar entrando en lo que es el tema. Esta parte la vamos a grabar, la parte de interacción, y eso no se graba. Esta parte del tema lo grabamos porque después lo presentamos para aquellas que no han podido estar presentes. Muy bien, vamos a estar compartiendo pantalla. Y vamos a estar entrando ya lo que es el desarrollo de este tema. Hemos hablado en la introducción con este vídeo acerca de los problemas, que realmente todos vamos a tener problemas en esta vida, de una u otra forma. Pero, ¿qué hacer para que esos problemas no se conviertan en las barreras que realmente no podemos nosotras traspasar, que nos impiden seguir adelante? Es lo que vamos a estar precisamente viendo en esta tarde. Y cómo salir de esas barreras, fuera con las barreras de tu vida, fuera con esos problemas de tu vida. ¿Y qué son las barreras? Las barreras son obstáculos que se te atraviesan en el camino y te impiden de una manera u otra alcanzar metas. Hemos dicho que los problemas, todos tenemos problemas de una forma u otra, pero esos problemas se pueden convertir en una barrera que nos impide seguir adelante, que nos impide alcanzar nuestras metas. Y eso es lo que queremos estar precisamente viendo, trabajando en esta tarde. Las barreras pueden ser barreras reales, o sea, que verdaderamente existen esas barreras. Por ejemplo, Leslie y Graciela nos estuvieron hablando de su experiencia ahora con un idioma, aparte de la experiencia que están teniendo en esa cultura, en estos países donde están viviendo ahora, están enfrentando una barrera que es real, que es la barrera del idioma, inglés y francés. Esa es una realidad. Entonces es importante que nosotros aceptemos cuando tenemos esas barreras, aceptemos cuando tenemos esos problemas. A veces queremos evadirlos, pasar por encima, cuestionarlos, pero lo mejor es que nos enfrentemos a ellas, nos enfrentemos a esas barreras, nos enfrentemos a esos problemas, porque son problemas reales, no son problemas que nos estamos imaginando, sino que existen, ahí están. Pero también podemos encontrarnos con otro tipo de barreras, ¿no? Estas barreras sí pueden ser imaginarias, y a este tipo de barreras se les llama barrera fantasma. ¿Por qué? Porque tú imaginas que existen, pero que realmente simplemente la estás creando en tu propia mente. No significa de que tienes un problema psiquiátrico o que estás loca, ni mucho menos, sino que en ocasiones hay situaciones altamente estresantes que te llevan a creer realmente en estas barreras fantasmas. Por ejemplo, una preocupación excesiva puede llevarte a crear estas barreras imaginarias, estas barreras fantasmas. La incredulidad de pensar, de esta situación no salgo, o sea, el pensamiento, que nosotros también lo hemos tocado en otras oportunidades, tal cual lo que pensamos, eso somos,
tal cual es nuestro pensamiento, así somos. Y si tenemos un pensamiento siempre negativo, siempre buscándole la situación más difícil, va a llegar el momento en que todo lo vemos así. Todo lo veremos de esa manera. No salgo de esta, ¿no? Hay gente que tú le preguntas, bueno, ¿cómo estás? Y siempre te dicen que están mal. O sea, yo no creo, hay momentos en que uno pasa por situaciones difíciles, pero yo no creo que todo el tiempo estamos en esas situaciones difíciles. Pero a veces en nuestra mente, como nada más que enfatizamos las cosas negativas, entonces de esa manera nos comportamos todo el tiempo, aunque no estemos ya pasando por una situación difícil. Entonces a eso es lo que llamamos barreras fantasmas, ¿no? Que tú imaginas que existen, pero que realmente no están allí. Y qué importante es que nosotras aprendamos a identificar esas barreras. Y ese es uno de los motivos por los cuales estamos aquí en esta tarde, para aprender a identificar esas barreras o esos problemas. Recuerden, los problemas los tenemos todos, pero los problemas se pueden convertir en barreras cuando nosotros no los enfrentamos. Debemos aprender a identificar esas barreras. Por ejemplo, la duda. Cuando dudamos que podemos superar esos problemas, ya ahí se convierte en una barrera. Dudar de que podemos superarlo. Dudar de que, bueno, ahí nos vamos a quedar toda la vida de esta manera, que no hay una esperanza de salir adelante. La preocupación, como hemos hablado, hay un ciclo de pensamiento girando alrededor de un centro de temor. O sea, esas preocupaciones tarde o temprano se convierten en un centro de temor. Y eso, cuando ya se convierte en un centro de temor, es una barrera que nos impide seguir adelante, nos impide avanzar. Falta de experiencia también es una barrera, y esta es una barrera también real, como nos compartía cuando te encuentras en situaciones nuevas, quizás para desarrollar un trabajo que nunca antes lo habías desarrollado. Entonces, vienes y la falta precisamente de experiencia te crea esa situación de un temor de aprendizaje, de aprender algo nuevo, y allí te bloqueas por la falta de experiencia. Entonces es una barrera real. Temor de aprender. No estamos con la certeza de que podemos salir adelante aprendiendo un idioma o aprendiendo un nuevo oficio o reciclándonos en una área que es necesario reciclarnos. Entonces hay ese temor, se opaca el espíritu de aprendizaje sin tomar en cuenta de que aprendemos de los errores. O sea, de los errores también se aprende. Entonces, debemos identificar eso, ese temor de aprender, y tener en la mente que de los errores también se aprende. Tiene que ver con las relaciones interpersonales inefectivas. También nosotros hemos mencionado acerca de las relaciones de conflictos que se convierten en una barrera. Claro que sí, se convierten en una barrera porque si no aprendemos a resolver nuestros conflictos familiares, nuestros conflictos laborales, nuestros conflictos en la comunidad, nuestros conflictos aún en el propio círculo de la iglesia, entonces se convierte en una barrera que crea inefectividad. Las obligaciones financieras, que en ocasiones
llega a un punto en que nos ahogan. O sea, puedes tener una situación de problema financiero, pero cuando eso llega a un punto de ahogo, de asfixia, sencillamente ya se ha convertido en una barrera que te impide seguir adelante. La falta de recursos. Puede ser falta de recursos en dos aspectos, porque no hemos aprendido a vivir en base a un presupuesto real, a nuestro presupuesto, y estamos viviendo por encima de ese presupuesto. Entonces hay deudas. La falta de recursos se convierte en una barrera que necesitaremos enfrentar, porque puede ser realmente una barrera real. La falta de oportunidades disponibles. Mucha preparación y no encontrar un trabajo adecuado a esa preparación. También Leslie compartió un poquito acerca de su propia experiencia. Generalmente, algunas de nuestras amigas que vienen de otros países a España vienen con una excelente preparación, pero aquí no encuentran realmente ese círculo o ese trabajo donde puedan poner en práctica esa preparación. Entonces, esa es una barrera que se convierte para que ellas puedan realmente avanzar, y es algo real. O sea, esto no es algo imaginario, es algo real. Muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Esto tiene que ver con sentirse desbordadas. También lo hemos contemplado especialmente con las madres que tienen hijos pequeños, que a veces se sienten desbordadas, porque hay muchas cosas que tienen que atender, pero no solamente ellas. A veces con tener un trabajo muy demandante te desborda. Entonces, muchas cosas que van sucediendo al mismo tiempo y que no sabemos cómo manejarlas, se pueden convertir en una barrera. Pasividad. ¿Qué significa esto de pasividad? Hay por decirlo así, una expresión que dice dejar hacer, dejar pasar, el mundo marcha por sí mismo. O sea, bueno, ahí que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? O sea, la pasividad a veces se convierte en una barrera porque no tomamos las acciones que necesitamos tomar. Entonces estamos como que el mundo se nos está cayendo a nuestro alrededor y nosotros estamos ahí sin hacer nada, sin tomar una acción. Y a eso nos estamos refiriendo. En cuanto a la pasividad puede ser una barrera. Los pensamientos negativos, como hemos dicho anteriormente, una negatividad arraigada. Ya una negatividad que nos supera realmente. Historias traídas de experiencias pasadas. El pasado que no lo soltamos se puede convertir también en una barrera que nos impide seguir, proyectarnos hacia el futuro, vivir en el presente y proyectarnos hacia el futuro, porque estamos anclados en las experiencias pasadas. Malos hábitos. Los malos hábitos que no superamos. Malos hábitos, por ejemplo, el postergar, hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento que debemos hacerlas. Malos hábitos como las tardanzas, el no cumplir con nuestras promesas,
no cumplir con nuestras palabras. Bueno, muchas cosas que pueden realmente convertirse en malos hábitos que no superamos. La percepción irreal de ti misma, o sea, lo que conocemos como autoimagen o el autoconcepto, que también hemos trabajado aquí en Mujeres como Nosotras, con nuestro taller de autoimagen. O sea, tener una imagen incorrecta de nosotras mismas se puede convertir en esa barrera que nos está impidiendo realmente marchar hacia adelante. Miedo al éxito o miedo al fracaso. O sea, cualquiera de estos dos se puede convertir en una barrera. Miedo al éxito porque no nos creemos que podemos tener éxito. Entonces siempre andamos con esa actitud de incertidumbre. O miedo al fracaso porque pensamos que todo lo que hacemos en un momento dado lo hacemos mal y nos conduce al fracaso. Entonces, esto es importante. A veces la mente nos juega malas pasadas. Y aquí esto podemos definirlo como que en ocasiones realmente son barreras fantasmas, porque no hay nada por el cual nosotras no podamos tener éxito. Sin embargo, en nuestra mente nos creemos que realmente no podemos tener el éxito, o que el éxito es para otras personas, pero que el éxito no es para mí. Y eso puede ser una barrera fantasma. La culpa. La culpa, y como los malos hábitos y la autoimagen, como que van ahí acompañadas, porque no aprendemos a liberarnos de ella, de la culpa. No aprendemos a romper ese ciclo de la culpa. Nos sentimos culpables por las cosas pasadas, pero también tenemos un espíritu de culpabilidad constante, ¿no? Y eso se convierte en una barrera. La pereza, que lo podemos también encasillar en un mal hábito. La pereza nos impide tener iniciativas, nos impide también ser intencionales, nos impide el poder ser proactivas, la pereza. Y personas que no creen en ti, que puedes salir adelante. Esto realmente puede ser real, pero también puede ser una barrera fantasma, que tú pienses que nadie cree en ti, que tú pienses de que ni tu cónyuge o ni tus hijos realmente te valoran y creen que tú puedes salir adelante. Entonces se convierte en una barrera, puede ser real, sí, porque puede ser que haya gente que te han defraudado, te han decepcionado y realmente no han creído en ti, pero también puede ser una barrera imaginaria, porque tú misma no crees en ti. Y bueno, todas estas barreras, la falta de creencia en que tú puedes superarlas, las preocupaciones, la falta de experiencia, las relaciones interpersonales inefectivas, las obligaciones financieras, la falta de recursos, la falta de oportunidades, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, la pasividad, los pensamientos negativos, las historias traídas de experiencias pasadas, los malos hábitos, la percepción irreal de ti misma, el miedo al fracaso, la culpa, el no liberarse de ella, la pereza, las personas que no creen en ti. Todo esto puede que sea realmente barrera, un problema que se ha convertido en una barrera.
Pero no nos podemos quedar ahí. Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación, que necesitamos aprender a derribar esas barreras. Y el primer paso para derribar esas barreras tiene que ver con que tú aprendas a detectarlas y ponerlas en el lugar que le corresponde. ¿Es una barrera real o es una barrera fantasma o es una barrera imaginaria? Por ejemplo, una barrera real puede resultar de tu meta de ir al gimnasio y hacer ejercicio. Llegas por primera vez y la falta de destreza con los aparatos y tu falta de coordinación hacen que ese primer día sea un caos, añadiendo que lo estás haciendo quizás al final de la jornada de un día agotador y probablemente solamente cambiar el horario usando las primeras horas de la mañana te evitarían frustraciones y lo intentarías nuevamente. O sea, esto es algo real, que puede ser que tú te has puesto de meta ir al gimnasio y cuando llegas allí al gimnasio, pues te ves torpe, no puedes hacer ningún tipo de ejercicio o manejar las máquinas que tienen allí y bueno, te sientes frustrada, pero probablemente, como bien dice este ejemplo, lo que ha sucedido es que el horario que has escogido no es el mejor horario, es un horario donde estás cansada, quizás sales del trabajo o has tenido mucho que hacer en el día y la hora no es la hora adecuada y por eso te sientes que todo se te viene encima. Entonces puede ser una barrera real, es algo real que está pasando. O con este mismo ejemplo, vas al gimnasio y puedes tener una barrera fantasma. ¿En qué sentido? Puedes sentir vergüenza por tener sobrepeso o lo contrario, sentir vergüenza porque crees que eres demasiado delgada. Llegas y miras a las mujeres allí, algunas que tienen sus cuerpos espectaculares y tienes temor que te rechacen. Sin pensar de que estás ahí precisamente porque quieres ponerte en forma, porque quieres avanzar para estar saludable en tu estado físico. Entonces, esa barrera que te has puesto realmente es una barrera imaginaria, porque probablemente ninguna de las mujeres que está ahí se ha fijado en ti. Pero tú ya piensas de que todas las miradas están en ti. ¿Están en ti porque tienes sobrepeso o estás en ti porque estás demasiado delgada? Entonces, eso es una barrera fantasma, es una barrera imaginaria. Entonces, debemos nosotros aprender a identificar barreras para poder enfrentarnos a esas barreras. Y el primer paso, como habíamos dicho, tiene que ver con dar nombre a tu barrera o barreras, porque generalmente no van solas. Estas barreras se acompañan. Generalmente no van solas, puede ser, como hemos dicho, una real, pero va acompañada de una imaginaria. O pueden ser varias reales y hay una sola imaginaria o viceversa. Pero necesitamos eso, identificarla para poder ir contra esa barrera, para poder ir contra ese pensamiento. No pasarlo por alto. Y aquí he traído estas dos citas de la Biblia en Isaías 48, 18 y 19, donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva.
dice el Señor Dios. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. No acordarnos de las cosas pasadas, las experiencias pasadas, traerlas a la memoria, sino que entregarles esas experiencias a Dios, recordando que hay una promesa, que Él tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Y Él tiene poder para abrirte un camino diferente. Ahí habla de que un camino en el desierto, ríos en la soledad. Dios tiene ese poder para hacerlo. Y Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Nosotros podemos enfrentar nuestras barreras, identificándola, no pasándola por alto, sino llevando esa situación delante de Dios, porque Él nos ha dado su palabra y nos ha dado su promesa de que tiene todo poder y toda autoridad para ayudarnos a enfrentar esa barrera, a enfrentar ese obstáculo, a enfrentar esos problemas. Entonces, no lo vamos a esconder, no lo vamos a pasar por alto. Ahí recuerdo lo que estaba compartiendo Catherine, de cómo le afecta a ella. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escondemos las situaciones o las pasamos por alto o no queremos enfrentarlas, eso nos afecta a nuestro propio organismo. Ella hablaba de que el cabello se le caía. Bueno, tarde o temprano afecta a nuestro organismo, afecta nuestra salud cuando no aprendemos a enfrentar esos obstáculos, esas barreras. No debemos dejarlas a un lado, sino enfrentarlas. Tenemos la ayuda de Dios para enfrentar esas barreras. Y otro aspecto que nos va a ayudar es mantenernos firmes. ¿En qué sentido debemos mantenernos firmes? Poniendo límites. ¿Qué son los límites? Los límites son líneas divisorias específicas que te ayudan en tu autodisciplina. Tenemos la ayuda de Dios, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, y nuestra parte tiene que ver con poner límites. O sea, los límites te van a ayudar a trazar la línea entre lo que tan lejos puedes llegar o no debes llegar. O sea, cuando una situación ya está que nos sobrepasa, sencillamente el límite que yo misma me he autoimpuesto me dice que necesito buscar ayuda, que necesito buscar. Por eso es que también Joliet, cuando hizo la dinámica al inicio, hizo esa pregunta, bueno, ¿con quién compartes cuando tienes una situación, no? Tienes un problema. Generalmente, si nosotras nos guardamos ese problema o esa situación, sencillamente, ya lo hemos visto, nos va a afectar en el ámbito físico. Pero cuando yo tengo límites, me pongo límites, ya veo que un problema, una barrera, una situación me está sobrepasando, mi límite me va a ayudar a buscar precisamente esa ayuda oportuna que yo necesito en ese momento para poder ir contra ese problema. O sea, llega un momento en que no podemos solas. Entonces necesitamos aprender a identificar, y los límites nos ayudan a identificar
cuándo es ese momento. También los límites me van a ayudar a saber cuándo decir no o cuándo decir sí. Sí, hay personas que tienen el problema que no saben decir no. Y son personas que las vemos que aceptan cantidades de compromisos o realmente que no pueden ni enfrentar sencillamente porque no han aprendido a decir no. Cuando tenemos límites, cuando tenemos esas líneas divisorias que nos ayudan en nuestra autodisciplina, nosotras podemos aprender a decir, mira, que va, no puedo, quisiera, pero no puedo. A decir no cuando hay que decir no, o a decir sí cuando necesitamos decir sí. Cuando alguien nos va a ofrecer una ayuda o alguien quiere colaborar con nosotros en algún aspecto de nuestra vida, o que quiere ayudarnos, quizás, bueno, alguien nos dice, yo puedo quedarme con tus niños para que tú puedas hacer algo, una actividad que quieras hacer, pero por orgullo o por cualquier otra cosa decimos no, y es algo que estamos necesitando. Entonces, los límites nos van a ayudar también a poder decir sí o a poder decir no en el momento adecuado. Los límites nos ayudan a mantenernos enfocadas en lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. No nos desenfocamos, sino nos mantenemos enfocadas. Vamos haciendo aquello que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer, ya sea el rol que tengamos, como madre, como esposa, como amiga. Entonces los límites me van a ayudar también a enfocarme. Debemos también aprender a fijar esos límites. Y para fijar límites necesitamos pedir esa dirección y esa claridad de Dios. El libro de los Proverbios realmente es un libro que siempre recomendamos porque nos ayuda a entender aquellas cosas que es lo que Dios quiere que hagamos y aquellas cosas que es lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, nos ayuda a fijar esos límites. Necesitamos pedir esa dirección y esa claridad a Dios para fijar esos límites. Que esos límites se conviertan en una prioridad para tu vida. ¿Por qué? Porque los límites son un reflejo de tu caminar espiritual. Son un reflejo de que te estás dejando dirigir y fortalecer en tus acciones por Dios. Los límites nos ayudan también a poder decir sí a lo que Dios tiene para nosotros, a lo que Él tiene planeado para nosotras, en todos nuestros roles que desempeñamos. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser esas mujeres que aprendamos a enfrentar los problemas, no a negarlos, no a esconderlos, no a trivializarlos, pero los enfrentamos identificándolos realmente. Cuando esos problemas ya se han convertido en una barrera que nos impide seguir avanzando, que nos tiene allí como detenidas sin poder progresar. Y qué importante es, cuando lo hemos identificado, llevarlos delante de Dios. Esa situación que quizás ya se nos fue de la mano, llevarla delante de Dios. Qué importante es tener a alguien con quien compartir,
que quizás puede darnos una ayuda, quizás no tendrá la solución, pero solamente el hecho de poder compartir con alguien nos ayuda. Entonces, qué importante es vivir derribando barreras, ya sean reales o fantasmas. Las barreras y los problemas, como hemos dicho, siempre estarán ahí en todas las etapas de la vida. Siempre tendremos que estar ahí enfrentando barreras, enfrentando problemas. Cada vez que te encuentres con un obstáculo, inicia el proceso. Busca promesas de Dios para ti en esa dirección. Busca promesas de Dios en tu Biblia. Utiliza una concordancia. Ahora el internet, lo que tenemos a mano, realmente nos puede ayudar también. Y orar en base a esa promesa que Dios nos da. Poner delante de Dios esa situación, ese problema. Y yo he traído aquí el Salmo 55, que se los voy a leer, porque este Salmo 55 yo creo que nos ayuda para esta parte de la conclusión que estamos viendo en este momento. Y ya ustedes, yo la invito a que la lea con calma, pero yo lo leeré aquí porque es oportuno. Dice así: pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tienen temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Encomienda al Señor tus afanes, tus problemas, tus barreras, tus obstáculos, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. David había tenido problemas con sus enemigos, había tenido problemas con sus amigos. Su amigo, un amigo íntimo, lo había traicionado. Eran problemas reales que él estaba enfrentando. Sin embargo, llegó a la conclusión de que a pesar de esos problemas, a pesar de esas barreras, a pesar de esos obstáculos, él podía encomendar al Señor todos sus afanes y que Dios le sostendría, porque Dios no permitiría que el justo cayera y quedara abatido para siempre. Y díganme ustedes si esto no es una tremenda promesa para nosotras hoy. Dios quiere que nosotras aprendamos a enfrentar nuestras barreras, a enfrentar nuestros problemas. Y Él está ahí porque Él quiere ayudarnos a que esto sea posible. Graciela nos va a estar leyendo otro ejemplo
Yo traje el Salmo 55, el ejemplo de David, pero Graciela nos va a compartir también una historia de una mujer que tuvo que enfrentarse a una situación difícil, a una gran barrera, a un gran problema. Así que, Graciela. Vale, bueno. La historia es historia que nos desafía. Agar sabe lo que es sentirse invisible. En Génesis 16 la encontramos sola en el desierto, después de haber huido cuando Sarai descubrió que Agar estaba embarazada del hijo de Abraham. Sarai comenzó a maltratarla. Cuando Agar se detiene junto a un manantial en el desierto, un ángel del Señor la encuentra y le revela su plan para su hijo, un hijo. En respuesta a esto afirma Agar: tú eres el Dios que me ve. Puedo imaginar que Agar probablemente se sintió golpeada por la vida en ese momento. Me pregunto qué pensamientos se arremolineaban en su cabeza mientras se sentaba junto al manantial, sola, sin nadie a quien recurrir, cuando nadie más vio más allá de su servidumbre y la esposa de Abraham la trató con desprecio y celos. Dios vio a su hija a quien amaba. No se había olvidado de ella y tenía un plan tanto para ella como para su hijo. Muy a menudo en la vida puede parecer que Dios se ha olvidado de nosotras. Respondiendo cada oración, se siente así, excepto la nuestra. Sin embargo, ten la seguridad de que Él es el Dios que te ve. Él conoce cada detalle íntimo de tu vida. Él sabe cosas que tú no lo sabes. Él sabe lo que otros no pueden ver y te está sustentando firmemente contra las agresivas tormentas de tu vida. Espera mientras en Dios, del universo te sostiene. Padre, gracias porque me abrazas, gracias porque me conoces y conoces cada detalle de mi vida. Ayúdame a confiar en ti hoy y a descansar en la verdad de tu palabra, como lo hizo Agar. Sé que me redimirás, tu precioso Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bonito, ¿no? La historia de Agar, cómo se sintió ella en un momento dado prácticamente abandonada, abandonada a su suerte, pero Dios no la había abandonado. Dios tenía un plan para ella que aún en ese desierto iba a cumplir. Y pues de igual manera Dios tiene un plan para nosotras que va a cumplir, que seguirá cumpliendo, porque Él es nuestro creador. Y como dice el salmista, nuestro embrión, vieron sus ojos. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Él sabe los problemas por los cuales nosotras estamos enfrentando en este momento. Que no, sabe los que son reales, sabe los que son imaginarios, los fantasmas, Él lo sabe. Así que, ¿qué mejor que poner delante de Dios todo esto, toda nuestra vida? Nosotros ahora vamos a estar con Yolanda, ella va a estar dirigiéndonos en un tiempo de precisamente de oración, de poner delante de Dios esas situaciones que creemos que no podemos sobreponernos. Pero antes de que darle paso a Yolanda, a mí me gustaría preguntar qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que hemos estado compartiendo y cómo creen que pueden aplicarlo a su vida. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y cómo crees que puedes aplicarlo a tu vida?